En esta subunidad vamos a ver las herramientas de clonado. Podemos encontrar las herramientas de clonado bajo la herramienta pincel en la barra de herramientas. Y como podemos ver, estas herramientas son dos, la herramienta tampón de clonar y la herramienta tampón de motivo. Vamos a comenzar viendo la herramienta tampón de clonar. La herramienta tampón de clonar resulta muy útil para eliminar elementos de una fotografía. Por ejemplo, en el caso de este fotomontaje, partimos de una fotografía en la que la pareja estaba sentada en un parque y tuvimos que eliminar este banco de la imagen. Como podemos ver aquí, esta parte de la imagen se mantuvo, sin embargo el banco se tuvo que eliminar. Vamos a ver cómo funciona la herramienta tampón de clonar. Con la herramienta tampón de clonar, como ya vimos un pequeño avance cuando vimos la herramienta pincel, debemos seleccionar una zona de nuestra imagen que será la fuente de la cual clonaremos. Eso lo haremos pulsando la tecla Alt en nuestro teclado. Como podemos ver ahí, el cursor va a cambiar de posición y cuando hagamos clic podremos marcar ese área de la imagen en la que queremos que comience a clonar. Debemos tener en cuenta que para que la herramienta clonar funcione, debemos estar en la misma capa que el objeto que queremos clonar. Si sin marcar Alt en ningún momento trato de utilizar la herramienta, el programa me va a dar un error, diciéndome que no se ha podido utilizar puesto que no se ha definido ese área para clonar, y nos dice que pulsando Alt lo definiremos. Este es una pequeña pista por si nos recordamos cuál es el comando para clonar. Por ello, ahora pulsando Alt y haciendo clic sobre el césped en este área de aquí, ya podemos comenzar, como podemos ver ahí, a clonar esas áreas. Podéis ver que si me acerco a zonas del banco, voy a ir clonando esas zonas, por lo tanto debemos tener cuidado de ir soltando cada vez. Y podemos ver ahí esa pequeña cruz que sigue a mi cursor, que quiere decir que ahí es donde está clonando. Si en algún momento deseo volver a fijar ese punto de clonación, puedo volver a hacer Alt, hacer clic sobre la imagen y puedo continuar clonando. Como podemos ver ahí, es una buena idea para el tampón de clonar elegir un pincel que tenga una dureza del 0%, como el que tenemos seleccionado por defecto, puesto que si la dureza es grande, se verán bordes duros en esas clonaciones. Sin embargo, ahora, puesto que estoy utilizando un pincel suave, no notamos apenas ese punto de clonación. También podemos utilizar la herramienta clonar por medio de las capas. Vamos a dejar la imagen como estaba y voy a crear una capa nueva donde vamos a clonar todos esos elementos. Recordamos que para que pueda funcionar debo marcar en la capa correcta el origen de clonación, por lo tanto vendremos a la capa en la que está la imagen, seleccionaremos ese origen y ya podemos venir a nuestra capa nueva y comenzar a clonar en esa capa nueva. Como podemos ver ahora, estoy tomando como origen de clonación la capa que tenemos por debajo, la capa de fondo, y sin embargo esa clonación la estoy realizando en una capa por encima, como podemos ver ahí. Si por el contrario me equivoco y elijo un punto en esta capa transparente, no clonaré nada. Como podemos ver, ahora mismo no está ocurriendo nada, debido a que esta capa es transparente y ese origen de clonación va a ser nada. Esto lo podemos modificar también en este desplegable de aquí. Capa actual querrá decir que únicamente podremos clonar, como he dicho, en la capa que tengamos seleccionada. Si marcamos todas, funcionará como si estuvieran agrupadas y podremos seleccionar la capa de abajo. Por ejemplo, estamos en la transparente y hemos seleccionado este fondo de césped y sí que me lo va a clonar, y eso es debido a que la opción todas está marcada. Debéis tener esto en cuenta puesto que por defecto está seleccionado capa actual. También podemos realizar las clonaciones con modos de fusiones diferentes y opacidades y flujos diferentes. Pero vamos a ver cómo la herramienta clonar ha sido ligeramente desplazada por la nueva opción que nos ha incluido por primera vez el Photoshop CS5 de rellenar según contenido. Eso lo vamos a ver de manera muy sencilla ahora mismo. Vamos a eliminar esta capa y en esta misma capa vamos a realizar una selección del área que queremos eliminar. Como he dicho, esta opción es nueva en el Adobe CS5, por lo tanto
desplazará probablemente tarde o temprano la herramienta clonar para este tipo de retoques. Con la herramienta rellenar por contenido simplemente seleccionaremos ese área que queremos eliminar, pulsaremos la tecla borrar y se nos abrirá este panel en el cual podemos elegir con qué rellenar ese área. Podemos elegir color frontal, color de fondo, color o elegir el modo según el contenido, que es ese modo nuevo que ha aparecido en el CS5 por primera vez. Cuando pulsemos OK, el Adobe Photoshop interpolará los píxeles de la imagen, realizando lo que él considera que va a ocultar esa imagen. Por supuesto, esta opción no es 100% inteligente, puesto que va a analizar los píxeles que tiene alrededor y va a intuir qué sería lo que habría en ese área de ahí. Podemos deshacer esto y cuanto más certera sea la selección que realicemos, mejor se comportará esta opción. Si nos acercamos y seleccionamos el banco, en lugar de entero podemos irlo seleccionando parte a parte y eliminando y rellenando según contenido, podemos ver cómo el programa se comportará de manera más predecible. Para demostrar esto voy a cargar una selección que tengo ya realizada de ese trozo de banco. Como vemos ahí, he seleccionado básicamente la figura de ese banco y esta vez voy a repetir el mismo paso de eliminar y rellenar usando según contenido. Cuando le demos OK, veremos cómo esta vez sí que ha eliminado ese banco de manera bastante más acertada. Aún así podríamos perfilar un poco mejor y retocar, pero podemos ver que ahí el Photoshop ha eliminado y ha entendido perfectamente cómo eliminar ese banco, rellenando los píxeles en los que estaba situado. Por ello, esta herramienta ha supuesto una revolución en el retoque digital, puesto que mucho más rápidamente podemos conseguir eliminar esos elementos sin necesidad de recurrir a tediosas horas de tampón de clonado. Ahora vamos a pasar a ver el tampón de motivo. El tampón de motivo es bastante diferente a la herramienta tampón de clonar. Y la herramienta tampón de motivo, como podemos imaginar, lo que va a hacer será tomar un motivo, el cual podemos elegir en este desplegable de aquí, y lo clonará a lo largo de una superficie, generando motivos, como podemos ver aquí. Podemos crear nuestros propios motivos o utilizar los que vienen por defecto con el Photoshop. Esto lo que va a hacer va a ser comportarse de manera similar a los rellenos que podíamos realizar en el Adobe Illustrator. Podemos desplegar este icono de aquí y aquí podemos ver una gran cantidad de motivos, los cuales podemos ir añadiendo y podemos utilizarlos. Por ejemplo, este motivo de aquí. Vamos a probar alguno de estos. Y ahí podemos ver que lo que está haciendo es tomar esa imagen y la va a ir clonando según una forma cuadrada. Podemos crear nuestros propios motivos de manera muy sencilla, únicamente realizando ese dibujo. Por ejemplo, debemos planearlo bien, pero podemos seleccionar cualquier parte de una imagen, por ejemplo, este trozo de aquí. Podemos venir aquí. Tenemos este trozo de aquí de imagen y este mismo trozo lo podemos convertir en un motivo. Simplemente tendremos que seleccionar ese área de la imagen que queremos convertir en un motivo y vendremos a edición, definir motivo. Aquí nos preguntará qué nombre queremos darle al motivo. Vamos a dejar ese nombre por defecto, daremos a OK y ahora con el tampón de motivo lo podremos seleccionar en este desplegable y a partir de ahora cuando dibujemos iremos dibujando ese motivo indefinidamente. Como podemos ver, esta imagen no es un buen motivo puesto que no se repite armónicamente. Para crear un buen motivo deberemos utilizar una imagen que sea simétrica. Por ejemplo, esta imagen de aquí. Podemos seleccionar
este trozo de imagen que está pensada para reflejarse y clonarse simétricamente, seleccionaremos ese área. No es necesario tenerla en una capa aparte ni mucho menos, únicamente la selección que creemos. Eso sí, habrá de ser una selección cuadrada, será nuestro motivo y vendremos al menú edición, definir motivo y ahí ya le daremos a OK. De esta manera, cuando vengamos aquí, tomamos nuestra herramienta motivo, ya tenemos ahí cargado nuestro motivo y podemos comenzar a dibujar con ese motivo. Como podemos ver, este motivo, al ser simétrico, nos genera un patrón bastante interesante. De esta manera podemos crear nuestros propios motivos de manera muy sencilla. Y como podemos ver, por último, en la herramienta tampón de motivo, las opciones son las que ya hemos visto hasta ahora. Podemos elegir un pincel concreto, un modo de fusión, una opacidad, un flujo, y recordad que tenemos a nuestra disposición una gran biblioteca de motivos que podemos utilizar en cualquier momento.